Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecitos sobre celebridades, parejas que nos hacen soñar y dramas que nos mantienen al borde del asiento. Hoy prepárense un cafecito, cójanse unas palomitas, porque el tema de hoy es de esos que te hacen pensar en el amor, en el desamor y en todo lo que hay en medio. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Serkan Bolat que nos robó el corazón en Love is in the Air. Un hombre que parece tenerlo todo, talento, carisma, un físico que quita el hipo. ¿Pero qué pasa cuando hablamos de su vida amorosa? ¿Por qué un galán como él parece tenerle cierto pavor al amor? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver Hande Erçel en todo esto? Porque sí, mis chismosos favoritos, la relación entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas hecho realidad, frente a las cámaras, y también fuera de ellas, aparentemente. Una química innegable que traspasaba la pantalla, unas miradas que lo decían todo, unas fotos que gritaban amor a los cuatro vientos. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final, y uno que, según parece, dejó una cicatriz profunda en el corazón de nuestro querido Kerem. Antes de que entremos en materia, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso, noticias de tus celebridades favoritas y análisis profundos de las relaciones que nos hacen suspirar. No te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio amoroso que rodea a Kerem Bürsin. Sabemos que Kerem Bürsin es un hombre reservado, que no suele hablar mucho de su vida privada. Pero de vez en cuando suelta alguna que otra perlita que nos da una idea de cómo se siente realmente. Y en varias entrevistas ha dejado entrever que el amor, para él, es algo complicado, algo que le genera cierta ansiedad, incluso miedo. ¿Miedo? Kerem Bürsin, miedo al amor. Sí, así como lo oyen. Y no es para menos si nos ponemos a analizar su historial amoroso, especialmente su relación con Hande Erçel. Porque, seamos honestos, esa relación fue una bomba mediática. Cada paso que daban era noticia, cada foto era analizada al milímetro, cada rumor era amplificado hasta el infinito. Imaginemos por un momento estar en su lugar. Estar en el ojo del huracán con millones de personas opinando sobre tu relación, juzgando cada uno de tus movimientos, esperando el más mínimo desliz para criticarte. Debe ser una presión enorme, una carga muy difícil de sobrellevar. Y claro, cuando la relación terminó, la presión no desapareció, sino que se transformó. Ahora, todo el mundo quería saber por qué habían roto, qué había pasado, de quién era la culpa. Y como es habitual en estos casos, surgieron un montón de rumores, algunos más descabellados que otros. Algunos decían que la relación se había desgastado por la distancia, ya que Kerem pasaba mucho tiempo viajando por trabajo. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Y por supuesto, no faltaron los que insinuaron que había terceras personas involucradas. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ni Kerem ni Hande han dado declaraciones explícitas sobre los motivos de su ruptura. Y tal vez nunca lo hagan. Porque al final del día, es su vida privada, y tienen todo el derecho a mantenerla en la intimidad. Pero volviendo al tema del miedo al amor, creo que la experiencia con Hande debió ser un punto de inflexión para Kerem. Porque si bien fue una relación muy intensa y apasionada, también fue muy expuesta y al final, dolorosa. Y es comprensible que después de pasar por algo así, uno se vuelva más cauteloso, más reservado, incluso, más temeroso a la hora de abrir su corazón a otra persona. Además hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy ambicioso, que está muy enfocado en su carrera. Y tal vez siente que una relación seria podría distraerlo de sus objetivos profesionales, o incluso perjudicar su imagen pública. En una entrevista reciente, Kerem dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo que estaba aprendiendo a estar solo, a disfrutar de su propia compañía. Y creo que eso es algo muy importante, especialmente para una persona que ha estado tan expuesta al público y que ha vivido una relación tan intensa. Porque antes de poder amar a otra persona de forma sana y completa, es fundamental amarse a uno mismo, estar a gusto con quien eres y con lo que haces. Y creo que Kerem está en ese proceso, en un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal. Y aunque pueda parecer que le tiene miedo al amor, creo que en realidad lo que le tiene miedo es a volver a sufrir, a volver a exponerse de una forma tan vulnerable y a que su corazón vuelva a romperse. Pero al mismo tiempo creo que Kerem es un hombre muy romántico, que anhela encontrar a alguien con quien compartir su vida,
alguien que lo ame y lo apoye incondicionalmente. Y estoy segura de que en algún momento encontrará a esa persona especial. Pero hasta entonces creo que está bien que se tome su tiempo, que aprenda a estar solo, que se enfoque en su carrera y que se proteja de todo aquello que pueda hacerle daño. Porque al final del día, lo más importante es su bienestar emocional y su felicidad. Y si eso significa tenerle un poco de miedo al amor, pues que así sea. Lo importante es que sea feliz y que haga lo que le haga sentir bien consigo mismo. En resumen, hemos visto cómo la relación de Kerem Bürsin con Hande Erçel, aunque fue un fenómeno mediático y una fuente de alegría para muchos fans, pudo haber contribuido a cierta reticencia hacia el amor por parte del actor. La presión constante, la exposición pública y la posterior ruptura parecen haber dejado una huella en Kerem, quien ahora se enfoca en su crecimiento personal y profesional, aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. Aunque no descartamos que en el futuro el amor vuelva a tocar a su puerta, lo importante es que Kerem se sienta cómodo y seguro al dar ese paso. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de reflexiones sobre el amor y el desamor. Espero que les haya gustado y que les haya hecho pensar un poquito en sus propias experiencias amorosas. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes sobre el miedo al amor? ¿Creen que Kerem tiene razón al ser cauteloso? ¿O piensan que debería arriesgarse y abrir su corazón de nuevo? Los leo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero agárrense porque la cosa no termina aquí ni mucho menos. Vamos a sumergirnos aún más en este universo de corazones rotos y expectativas incumplidas. Porque si bien la relación de Kerem y Hande acaparó titulares y portadas de revistas, no es la única experiencia amorosa que ha marcado la vida del actor. Antes de Hande hubo otras relaciones, algunas conocidas, otras más discretas, pero todas ellas, a su manera, contribuyeron a moldear la visión que Kerem tiene del amor en la actualidad. Recordemos que Kerem, antes de convertirse en el fenómeno global que es hoy, ya era un actor reconocido en Turquía. Y como muchos jóvenes talentosos, tuvo sus primeros romances bajo el escrutinio público. Relaciones que aunque no alcanzaron la magnitud mediática de su noviazgo con Hande, también fueron objeto de rumores, especulaciones y por supuesto, el implacable juicio de las redes sociales. ¿Qué aprendió Kerem de esas primeras experiencias? ¿Cómo influyeron en su manera de relacionarse con las mujeres? Son preguntas que aunque no tienen una respuesta definitiva, nos ayudan a entender mejor su presente. Porque, como dicen por ahí, nadie llega al futuro sin llevar consigo el peso del pasado. Y ese pasado, en el caso de Kerem, incluye desamores, decepciones y, quizás, la sensación de haber sido utilizado en algún momento por interés. Porque, seamos sinceros, la fama y el éxito atraen a mucha gente, y no siempre con las mejores intenciones. Y es posible que Kerem, en sus inicios, haya sido víctima de personas que se acercaron a él buscando únicamente aprovecharse de su posición. Todo esto, sumado a la presión constante de los medios y las expectativas del público, puede haber generado en Kerem una desconfianza hacia el amor. Una sensación de que detrás de cada sonrisa y cada halago, puede haber una segunda intención. Y esa desconfianza a la larga, puede convertirse en un muro que impide que el actor se abra por completo a una nueva relación. Pero no nos quedemos solo en lo negativo. Porque a pesar de todo, Kerem también ha demostrado ser un hombre sensible y apasionado. Un hombre que cree en el amor, aunque le tenga miedo. Y esa contradicción es precisamente lo que lo hace tan interesante y tan humano. Porque, ¿quién no le ha tenido miedo al amor en algún momento de su vida? ¿Quién no ha sentido la tentación de proteger su corazón después de haber sufrido una decepción? Es algo que nos pasa a todos, famosos o no, y es precisamente esa vulnerabilidad lo que nos conecta con Kerem y nos hace entender, aunque sea un poco, su reticencia a volver a enamorarse. ¿Pero qué piensa Hande Erçel de todo esto? Porque al final del día, ella es la otra protagonista de esta historia. Y su versión de los hechos, aunque no la haya expresado públicamente, es igual de válida e importante. Algunos dicen que Hande también quedó marcada por la ruptura con Kerem. Que la presión mediática y las constantes críticas afectaron su salud mental y la obligaron a tomarse un tiempo para recuperarse. Otros aseguran que Hande ya ha superado esa etapa y que está lista para encontrar el amor de nuevo. Sea como sea, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca.
Una relación que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural que inspiró a miles de personas en todo el mundo. Y aunque el cuento de hadas haya terminado, el legado de Love is in the Air sigue vivo en el corazón de los fans. Un legado de amor, amistad y esperanza que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre vale la pena arriesgarse a amar. Pero volviendo a Kerem, ¿cuál es su futuro amoroso? ¿Lo veremos pronto enamorado de nuevo? Es una pregunta que nadie puede responder con certeza. Pero si tuviera que apostar, diría que sí. Porque, como dije antes, Kerem es un hombre romántico, y el amor es una fuerza demasiado poderosa como para resistirse a ella por mucho tiempo. Eso sí, es probable que la próxima vez que Kerem se enamore, lo haga de una forma mucho más discreta y reservada. Que aprenda de sus errores y trate de proteger su relación de la presión mediática y las opiniones ajenas. Porque al final del día, el amor es un asunto de dos, y no tiene por qué ser un espectáculo público. Y mientras tanto seguiremos disfrutando del talento de Kerem en la pantalla, apoyando sus proyectos y admirando su valentía al enfrentarse a los desafíos de la vida. Porque más allá de su vida amorosa, Kerem es un actor excepcional, un hombre comprometido con su trabajo y un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Así que levanten sus copas, mis chismosos favoritos, y brindemos por Kerem Bürsin, por su talento, por su carisma y sobre todo, por su capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Y brindemos también por el amor, por el desamor y por todas las emociones que nos hacen humanos. Salud. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, les dejo una última reflexión: ¿creemos realmente en el amor verdadero? ¿O es solo un invento de Hollywood? Déjenme sus comentarios y compartan sus opiniones. Me encantaría leerlos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no arriesgarse a amar. Así que abran sus corazones, déjense llevar por la pasión y no tengan miedo de equivocarse. Porque al final del día, los errores son los que nos enseñan a crecer y a ser mejores personas. Hasta la próxima, mis chismosos. Que el amor los acompañe. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de la vida de sus celebridades favoritas. Besos y abrazos.